Punto nos dice, dadas las siguientes funciones, realizar un gráfico aproximado e indicar lo pedido. Dominio, imagen, conjunto de ceros, ordenada al origen, asíntotas, conjunto de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento o decrecimiento. Entonces, si empezamos a analizar la función A, que es f de x igual a 2x menos 3 menos 3, es una función exponencial. Es exponencial porque la incógnita, o sea x, la variable x, va a estar justamente en el exponente. Entonces por eso es una función exponencial. Datos de la función exponencial, nosotros sabemos que va a tener una asíntota que va a ser horizontal. Y además nosotros podíamos identificar ciertos elementos como A, C, K, ¿sí? En este caso, nosotros lo que nos va a interesar es que todo lo que sume o reste a la base del exponente justamente con la X era nuestro C. Nosotros teníamos la forma general de la función exponencial, que era K por a la X menos B, más o menos C, ¿sí? Entonces justamente ese valor de C en nuestra gráfica nos va a representar nuestra asíntota horizontal. Recordemos que la asíntota era una línea imaginaria que se acercaba al gráfico pero que no la cortaba, así que no la intersecaba. Entonces, el dominio de una función exponencial siempre van a ser todos los reales. El dominio era todos los valores que podía tomar el eje X. Entonces, ¿por qué valor yo puedo reemplazar a la X, hacer la cuenta y obtener un resultado? En este caso van a ser todos los reales, ¿sí? Cualquier número que yo coloque acá voy a poder hacer la cuenta y me va a dar un resultado. Ahora, la imagen, en este caso, no van a ser todos los reales, ¿sí? Va a tener un intervalo. Yo lo que les propongo para que se les haga más ordenado a ustedes es analizarlo una vez graficada la ecuación. Entonces la imagen la vamos a dejar para después. Dominio ya tenemos, serán todos los reales. La imagen dijimos que lo vamos a analizar con el gráfico. Conjunto de ceros. El conjunto de ceros es la intersección con el eje X. Entonces serían las raíces, ¿sí? También le podemos poner raíces. Para calcular de cualquier función el conjunto de ceros o raíces, lo que hacíamos era igualar la función a 0, igualar f de x a 0, y despejar x. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si mi función era f de x igual 2 a la x menos 3, lo que vamos a hacer es igualar a 0. 0 es igual a 2 elevado a la x menos 3, menos 3. Y ahora lo que hay que hacer es despejar x. Entonces, el menos 3, ¿sí? Separamos en términos. Y el primer término más alejado, ¿sí? O el que tiene menos incumbencia con la x sería el menos 3, así que lo pasamos sumando. Esto me quedaría 2 elevado a la x menos 3. O sea que esto me quedaría 3 es igual a 2 a la x menos 3. Y luego, para justamente bajar la x y el menos 3, que está como exponente, voy a necesitar aplicar logaritmo. ¿Sí? Por esta razón aplico logaritmo. ¿De qué base? Puede ser de cualquiera. Yo recomiendo que sea de la misma base que justamente está la base del exponente, o sea 2. Ahora, como es una igualdad, lo que tengo que aplicar va a ser logaritmo. Base 2 de 3, de este lado del igual, si este 3 ya estaba, igual a logaritmo base 2 de 2 a la x menos 3. ¿Por qué aplicamos logaritmo? Porque había una propiedad de los logaritmos que decía que si yo tengo logaritmo de base b de argumento a y ese argumento está elevado a m, esto va a ser igual a m por logaritmo de b de argumento a. ¿Sí? La idea es justamente bajar ese exponente como producto, como multiplicación. Entonces, como mi m en este caso sería esto, lo que puedo hacer es hacer logaritmo base 2 de argumento 3 igual a x menos 3
por logaritmo base 2 de argumento 2. ¿Y por qué lo hago de base 2? Porque justamente lo que estoy buscando es que esto me quede misma base, mismo argumento. Si esto es misma base, misma b y a, o sea, misma base y mismo argumento, el logaritmo de eso me quedaba 1. Entonces esto va a ser igual al logaritmo base 2 de argumento 3 igual a x menos 3 por 1, ¿sí? O sea que lo puedo no escribir directamente. Esto, si quieren, lo podemos escribir acá, que esto me da 1 y multiplicar por 1 no me cambian nada. O sea que los paréntesis ya no hacen falta. Por último, para despejar x, lo que me quedaría sería pasar este menos 3 sumando. O sea que esto sería logaritmo base 2 de argumento 3 más 3 igual a x. Ahora, esto nosotros lo podemos hacer en la calcu. Recordemos que si yo tengo logaritmo base b de a en la calcu, o sea, y es algo que no sale fácil, lo que podríamos hacer era logaritmo base 10, que es el que viene por defecto en la calculadora científica, del argumento sobre el logaritmo, también base 10, de la base. Si yo realizo esto, voy a tener justamente el resultado. Entonces, si hacemos logaritmo, ya base 10, del argumento que es 3, dividido el logaritmo, también base 10, de la base que es 2, más 3, voy a tener el valor de x, que va a ser el valor de la raíz. Esto aproximadamente me da 1,6. Más 3 va a ser igual a x, o sea que 4,6 es igual a x. Esta va a ser la raíz de mi función exponencial. Ahora, para esto ya tenemos, esto va a ser conjunto de ceros, listo, ordenada al origen. La ordenada al origen es la intersección con el eje Y, ordenada al origen. Entonces, si es la intersección con el eje Y, lo que vamos a hacer es reemplazar a la x por 0. Reemplazar a x por 0. O sea, sería hacer f0, ¿sí? F evaluado en 0. Si yo tenía mi función, que era 2 a la x menos 3, lo que vamos a hacer es f evaluada en 0, o sea, reemplazar todas las x por 0. 2, 0 menos 3, menos 3. Esto directamente me quedaba 2 elevado a la menos 3, menos 3. Lo podíamos hacer directamente en la calcu o por pasos, ¿sí? 2 elevado a la menos 3 me va a dar 1/8 y a eso le resto menos 3. Entonces, si lo hacemos directo, esto me queda en decimales aproximado menos 2,9. Así que ahora tenemos puntos, o sea, esta sería mi ordenada al origen. Ahora tenemos puntos ya para poder graficar y seguir analizando lo que me piden, ¿sí? Ordenada al origen, ya lo vimos. Asíntotas también. Me faltaría analizar conjunto de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento o decrecimiento. El intervalo de crecimiento lo calculábamos con el A y el K. Si nosotros teníamos mi función exponencial, otra vez, 2 elevado a la x menos 3, nosotros teníamos que K vale 1, ¿sí? Porque es el número que multiplica a la base, y mi A vale 2. Como A es mayor a 1, significa que esto crece. Y como K es positivo, en este caso 1 es positivo, significa que entre estos dos sacábamos si crecía o decrecía. En este caso la función crece y va a crecer en todo su dominio. O sea, f de x en este caso es una función creciente. Entonces ya sabemos que siempre va a crecer, que nunca va a decrecer. Entonces vamos a graficarla. Si armamos el eje X y el eje Y, es un gráfico aproximado, ¿sí? Porque nosotros de hecho las raíces, la ordenada y demás lo estuvimos aproximando. Entonces me va a quedar menos 2,9, la ordenada al origen sería por acá, menos 2,9,
este es el eje X, este es el eje Y. Menos 3 teníamos la justamente asíntota horizontal, o sea que la teníamos que marcar. ¿Se acuerdan que la asíntota va con líneas punteadas? Teníamos la ordenada al origen y teníamos la raíz en 4,6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5,6 más o menos sería por acá. Acuérdense de darle valores. Esto sería menos 1, menos 2, menos 3. Acá sería mi raíz. Entonces, como sabemos que la función crece, siempre nosotros vamos a leer los gráficos de izquierda a derecha, así como se lee un texto. Entonces, me voy a acercar, o sea, la función viene acercándose desde la asíntota, va a pasar por la ordenada al origen y va a pasar por la raíz, y como dijimos que crece en todo su dominio, ¿sí? F es una función creciente, acá creciente, sabemos que esto nunca va a bajar, ¿sí? O sea que siempre va a seguir creciendo, siempre va a seguir aumentando. Entonces de acá podemos analizar la imagen. La imagen va a ser desde mi asíntota horizontal, que sería menos 3, hacia más infinito. Recordemos que la imagen son todos los valores que puede tomar el eje Y. El eje Y va a tomar justamente desde mi asíntota hacia más infinito, porque debajo de mi asíntota no va a haber gráfico, o sea, si bien el eje sigue, ¿sí? Acá va a estar el menos 4 y demás, no va a haber gráfico, porque mi gráfico va a empezar acá, cerca de la asíntota, y siempre va a subir, nunca va a bajar. Entonces la imagen sería esa. Ya dijimos que era creciente en todo su dominio, me faltaría analizar conjunto de positividad y conjunto de negatividad. El conjunto de positividad siempre lo voy a tener que tener en cuenta, y el de negatividad también, con la raíz. Mi raíz es de 4,6. Entonces yo voy a dividir a mi función exponencial, en este caso, en dos partes. Una, desde menos infinito hasta mi raíz, o sea, hasta 4,6 en este caso. Y me tengo que fijar dónde hay gráfico, si hay por encima del eje X o por debajo. Si yo analizo desde menos infinito hasta mi raíz, veo que el gráfico está todo por debajo del eje X. Entonces, justamente esto va a ser mi conjunto de negatividad, desde menos infinito hasta 4,6. Y ahora, si analizamos, para usar otro color, si analizamos desde 4,6 a más infinito, ¿sí? Como la otra parte de mi función, vemos que siempre va a haber gráfico por encima del eje X. Entonces, mi conjunto de positividad va a ser desde 4,6, o sea, desde mi raíz, hacia más infinito. Y ese sería todo el análisis que se pedía en el punto sobre función exponencial. En este punto nos daba una función, en este caso logarítmica, y había que analizar dominio imagen, conjunto de ceros, ordenada al origen, asíntotas, conjuntos de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento o decrecimiento. Entonces, acá primero, no sé si aparecía así, ahora cuando lo bajé me aparecía así, me aparecía logaritmo, logaritmo, en realidad hay uno solo, ¿bien? Entonces la función, en este caso, era logaritmo de x más 2 menos 1. Funciones logarítmicas, cosas que vamos a saber es que vamos a tener una asíntota vertical. Entonces, lo que voy a tener que buscar primero va a ser eso. En este caso sería el dominio. La única restricción del logaritmo es que si yo tengo logaritmo cualquier base B de argumento A, el A sí o sí tiene que ser mayor a 0, no puede ser ni 0 ni negativo. Entonces, acá mi A va a ser x más 2, ¿sí? Que es lo que está entre paréntesis. Entonces, yo lo que tengo que decir es que x más 2 tiene que ser mayor a 0. Si despejamos x, me va a quedar que x tiene que ser mayor a menos 2. O sea, lo que nos están diciendo es que x puede tomar cualquier valor que sea mayor a menos 2. O sea, para este lado, ¿sí? Para el lado de más infinito. Entonces, nuestro dominio
de la función, el dominio de f, va a ser desde menos 2, ¿sí? Con paréntesis porque no lo incluye, hasta más infinito. Y justamente este valor va a ser mi asíntota vertical, ¿sí? Porque de ahí para atrás no va a haber función, o sea, no se puede tomar ningún valor de x. Asíntota vertical es x igual a menos 2. Entonces hasta ahí tenemos esos datos. Lo mismo que con la función exponencial, recomiendo analizar la intersección con los ejes, o sea, las raíces y lo ordenado al origen, y después seguir analizando. Entonces, si vamos con el conjunto de ceros, nosotros habíamos dicho que era igualar la función a 0 y despejar x, o sea, hacer f de x igual 0 y despejar x. Entonces, si yo tengo mi función igual al logaritmo 2 de x más 2 menos 1, lo que voy a tener que hacer es igualarlo a 0 y despejar x. Entonces, si separamos en términos, lo primero que voy a tener que pasar va a ser el menos 1. Así que me quedaría 0 más 1 igual al logaritmo de x más 2. O sea que 1 es igual al logaritmo de x más 2. Y ahora vamos a aplicar la definición del logaritmo, ¿sí? Porque la idea justamente es que esta x está dentro del argumento y no puedo sacar al logaritmo, obviarlo, hacer que no está. Entonces aplico definición del logaritmo. Me va a quedar entonces que el logaritmo base b de argumento a es igual a c si sucede lo siguiente: si b elevado a la c me da como resultado a. Entonces acá podemos identificar quién es b, quién es a y quién es c. Como acá tenemos logaritmo y no me aparece ningún número en la base, dijimos que va a ser por defecto base 10. Ahora, el a es el argumento, sería x más 2, y el c sería el resultado, que en este caso sería igual a 1. Entonces, si aplicamos la definición, me quedaría que b, o sea 10, elevado a la 1, elevado a la c, es igual a x más 2. Si ahora resolvemos esto, ya sería una ecuación lineal, o sea, ya me olvidé del logaritmo, ya me olvidé de la exponencial, me queda 10 elevado a la 1 es 10, igual a x más 2, el 2 pasa restando y me queda que 8 es igual a x, o sea que esta sería mi raíz. Ya tengo la intersección, ¿sí? Acuérdense que la raíz va a ser 8 de x, 0 de y. Entonces acá ya tengo un punto. Ahora, para lo ordenado al origen, dijimos que para eso vamos a evaluar la función en 0, o sea, reemplazar todas las x por 0. Si yo tengo que mi función era logaritmo de x más 2 menos 1 y tengo que reemplazar por 0, esto me quedaría, la función evaluada en 0 sería logaritmo de 0 más 2 menos 1. Entonces recordemos que el logaritmo de 0 más 2 me quedaría el logaritmo de 2 menos 1 y que esto que está acá se puede hacer con la calculadora, ¿sí? El logaritmo base 10 de 2 directamente, acá no tengo que hacer ni cambio de base ni nada raro, porque justamente el logaritmo que tengo en la calcu es de base 10. El logaritmo de 2 me da 0,3 aproximadamente. Entonces esto sería f de 0, f de 0. Esto sería 0,3 menos 1. O sea que la ordenada al origen sería justamente, tenemos 0,3 menos 1 menos 0,7. Y ahí tenemos el punto. Recordemos que la ordenada al origen es la intersección con el eje y. 0 de x menos 0,7 de y. Entonces, como ya tenemos dos puntos, tenemos la asíntota vertical, vamos a poder graficarla. Si nosotros
otra vez realizamos el gráfico del eje X y el eje Y. Esto es X, esto es Y. Vamos a graficar. Primero tenemos el menos 0,7. Aproximadamente sería por acá, menos 0,7, que es la ordenada al origen, entonces va a cortar al eje Y. Después tenemos la raíz, que era 8 positivo, entonces esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Después le ponemos todos los numeritos que vale. 7, 8. Entonces acá sería la raíz, ¿sí? Recordemos, raíz, intersección con el eje X. Y luego tenemos la asíntota, que la asíntota vertical era X igual menos 2. Entonces, esto sería menos 1 y esto sería menos 2. La asíntota vertical va a ser paralela al eje Y, o sea, va a ser esto. Y como sabemos, la función tiene que pasar por la ordenada al origen y por la raíz. Entonces, y se tiene que acercar a la asíntota vertical. Tanto la función exponencial o la función logarítmica son o todas crecientes o todas decrecientes, ¿sí? No es como la función polinómica que va cambiando, crece o decrece, o como la cuadrática. Entonces, esto viene así, va a crecer, va a venir de acá abajo acercándose a la asíntota vertical, va a cruzar por la ordenada al origen y luego va a crecer, a crecer, a crecer hasta cruzar justo por la raíz y ahí va a crecer. ¿Sí? Esto en realidad debería ser como más curvo. Entonces, ahí tenemos nuestra función logarítmica. Insisto, esto es más curvo. Acá a mí me salió como medio no tan curvo como que sube y baja, pero en realidad es todo curvo, siempre creciente. Entonces, ahora podemos definir la imagen. La imagen en las funciones logarítmicas siempre van a ser todos los reales. ¿Sí? Si es una función logarítmica pura, la imagen van a ser todos los reales, porque acá no tengo asíntotas horizontales, acá tengo asíntotas verticales. Luego dijimos que la función va a ser creciente, porque lo mismo, leemos de izquierda a derecha y vemos que la función siempre crece. Y después tenemos el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Tanto el conjunto de positividad como el de negatividad tengo que tener en cuenta la raíz. Si nosotros partimos justo en 2, acá la función de la raíz hacia la izquierda y de la raíz hacia la derecha, vemos que de menos infinito a 8 tengo gráfico por debajo del eje X. Entonces mi conjunto de negatividad va a ser desde menos infinito hasta 8. Y luego el conjunto de positividad va a ser desde 8 hacia más infinito. Tenían que resolver la ecuación, en este caso logarítmica, que tenemos logaritmo base 2 de x más 2 más logaritmo base 2 de 5x más 2 igual a logaritmo base 2 de 256. Entonces lo que había que realizar era aplicar propiedades y despejar x. Entonces, como tengo logaritmos de misma base que se están sumando, la propiedad me decía que los argumentos se podían multiplicar. Entonces escribíamos logaritmo base 2 una sola vez y luego teníamos que x más 2 lo teníamos que multiplicar con el otro argumento que era 5x más 2. Eso era igual al logaritmo base 2 de 256, que esto, como no tiene x, se puede resolver en la calculadora. Lo que sabemos es que en la calcu el logaritmo es de base 10, entonces hay que realizar un cambio de base. ¿Cómo se hacía eso? Se calculaba el logaritmo base 10, que es el que usa la calculadora del argumento, que va a ser 256, dividido el logaritmo de la base, que en este caso era 2. Y eso se podía hacer con la calcu. Si realizamos la cuenta, esto me quedaría logaritmo de 256 dividido el logaritmo de 2. Esto me quedaba 8. Y ahora, en los argumentos teníamos que aplicar propiedad distributiva, ¿sí?
Entonces, primero podíamos realizar x por 5x, que me queda 5x al cuadrado. Luego, x por 2, que me queda 2x. Y después tenemos 2 por 5x, que me queda 10x. Y 2 por 2, que me queda 4. Vemos qué términos semejantes podemos juntar. Por ejemplo, tenemos 2x y 10x. Son términos que tienen x elevado a la 1, o sea que los puedo sumar. Así que esto me quedaría logaritmo base 2 de 5x al cuadrado más 2 más 10, 12, x más 4, igual a 8. Pero como x todavía está en el argumento, yo necesito deshacerme del logaritmo. Entonces para eso vamos a aplicar la definición del logaritmo. Lo que nosotros sabíamos, la definición del logaritmo. Lo que sabíamos es que el logaritmo base b de argumento a es igual a c si sucede lo siguiente, que b elevado a la c me da a. En este caso, b es la base, vale 2. Entonces, b vale 2. A sería el argumento. O sea, A vale todo lo que está entre corchetes o paréntesis. En este caso, A vale 5x al cuadrado más 12x más 4. Ahora sí. Y C vale el resultado. En este caso, 8. Entonces, C vale 8. Si aplicamos la definición, lo que nos dice es que 2 elevado a la 8 iba a ser igual a 5x al cuadrado más 12x más 4. O sea, 2 elevado a la 8 es algo que lo podemos hacer en la calculadora. Me queda 256 igual a 5x al cuadrado más 12x más 4. Entonces, esta ecuación pasó a ser de una ecuación logarítmica a una ecuación cuadrática, porque tengo x elevado a la 2. ¿Cómo se resolvían las ecuaciones cuadráticas? Tengo que igualar todo a 0 para poder aplicar la resolvente o algún método de factorización que me sea conveniente. Entonces 256 va a ser positivo, lo vamos a pasar del otro lado con su operación contraria. Entonces me quedaría menos 256. Sabemos que este término y este término no tienen ninguna x, entonces los podemos juntar. Me quedaría que 0 es igual a 5x al cuadrado más 12x, y acá tenemos menos 252, ¿sí? Le sumamos 4. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar resolventes, ¿sí? Aplicamos fórmula resolvente, que la fórmula resolvente era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Pero ahora, ojo, porque ya no es el BAC del logaritmo, sino que ahora mi A va a ser 5, mi B va a ser 12 y mi C va a ser menos 252. Entonces, ahora me va a quedar menos B, o sea, menos 12, más menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 4 por A, que vale 5, por menos 252, todo dividido 2 por 5 sería en este caso. Si hacemos la cuenta, nos va a quedar 12 al cuadrado, 144, menos 20, me quedaría por menos 252. Menos 252. Esto me quedaría 5184, entonces me queda menos 12 más menos la raíz cuadrada de 5184 dividido 10. Si calculamos la raíz cuadrada de 5184 me daba 72. O sea que esto me queda menos 12 más menos 72 sobre 10. Y acá teníamos las dos posibles soluciones. Por un lado voy a tener menos 12 más 72 sobre 10,
que esto me quedaría menos 12 más 72, 60 sobre 10, o sea, 6, una solución, y la otra menos 12 menos 72 sobre 10, que en este caso lo vamos a calcular igual, pero bueno, ya me da negativo y sabemos que el argumento no puede dar negativo del logaritmo. Esto me queda menos 84 sobre 10, o sea, sería menos 8,4. ¿Sí? Para ponerlo con decimal, pero también se puede poner con fracción. Esas serían las soluciones. Ahora, si me dan dos soluciones, tengo que verificar en la ecuación si me sirven. Si nosotros volvemos a nuestra función original, a nuestra ecuación original, teníamos esto. Entonces, si yo reemplazo por x por 6, acá me queda positivo, o sea que me funciona. Acá me queda positivo, o sea que está bien, 6 es solución. Ahora, si reemplazo por menos 8,4, acá me queda menos 8,4 más 2, me va a quedar negativo, ya no me funciona y acá tampoco. Entonces menos 8,4 no me sirve como solución. Esto no me sirve. Entonces la única solución para esta ecuación logarítmica sería 6. Las ecuaciones exponenciales, primero hay que separar en términos y ver qué necesitamos descomponer. Entonces, por acá vamos a tener 2x más 2. Recordemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, a elevado a la m por n, significaba que esto era, si esto era más m más n, esto era porque había una multiplicación de las bases y lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces 2 elevado a la x más 2 me va a quedar 2 elevado a la x por 2 elevado a la 2, más 2 elevado a la x por 2 elevado a la 1, más 2x, que no voy a poder descomponerlo, y este menos 7 octavos no me conviene dejarlo acá, sino pasarlo con signo opuesto. O sea, me va a quedar 0 más 7 octavos. Ahora, si nosotros vemos los términos que nos quedaron, vemos que cada término tiene en común 2 elevado a la x. Entonces, como todos lo tienen en común, vamos a poder sacar factor común 2 elevado a la x. Esto significaba dividir a cada término, ¿sí?, por 2 elevado a la x. O sea, se lo sacábamos. Pero en realidad era dividirlo y me quedaba por 1. 2 sobre x. 2 elevado a la x dividido 2 elevado a la x, me quedaba 1 por 2 a la 2. Más 2 elevado a la x dividido 2 elevado a la x, me quedaba 1 por 2 a la 1. Más 2 elevado a la x dividido 2 elevado a la x, 1. Igual a 7 octavos. Entonces, todo lo que me queda dentro del paréntesis ya me tiene que quedar sin x. O sea, lo puedo juntar. Me va a quedar 2 elevado a la x multiplicado. Y acá hacemos 1 por 2 al cuadrado, 4, más 2, más 1. O sea, me quedaría 7. Igual a 7 octavos. O sea, esto me quedaría 2 elevado a la x por 7 igual a 7 octavos. Ahora, como necesitamos despejar x, este 7 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. 2 elevado a la x es igual a 7 octavos dividido 7. Igual a 2 elevado a la x, y ahora podemos resolver esto. Si lo podemos hacer así, 7 octavos por un séptimo, girar la segunda fracción, si recordemos que acá abajo hay un 1, simplificamos esto y esto me queda 1 octavo, ¿sí? O bien lo hacemos en la calculadora. Entonces 2 elevado a la x me va a quedar 1 octavo. Si de acá ya pueden ver cuál es el valor de x, directamente lo ponen. Si no sale, lo que podemos hacer es aplicar logaritmo de base 2. Recordemos que la base siempre me conviene elegir la misma base que está como base del exponente. Esto me va a quedar entonces 2 elevado a la x igual al logaritmo base 2 de 1 octavo.
¿Por qué aplicábamos logaritmo? Porque yo necesito aplicar la propiedad que me dice que si el argumento tiene un exponente, lo podemos bajar. La idea es bajar esta x como el exponente. Y lo tengo que aplicar de ambos lados porque es una igualdad. Entonces, si no, perdería justamente lo igual si yo agrego de un lado pero no del otro. Entonces, aplicando la propiedad, este exponente va a bajar como producto, o sea, multiplicación, logaritmo base 2 de 2. ¿Por qué elegimos este 2 como la base? Porque después a mí me va a quedar logaritmo de 2 de argumento 2. O sea que para aplicar la propiedad de que esto vale 1. Igual al logaritmo base 2 de 1/8. X por 1 me va a quedar X. Y esto lo podemos hacer en la calculadora haciendo el cambio de base. Dijimos logaritmo base 10 del argumento sobre, esto iría con paréntesis en la calcu, logaritmo de la base. Si hacemos esta cuenta nos va a quedar menos 3, o sea que X vale menos 3.